Cual la luz de la eternidad, la luz de la verdad no se apaga. La Iglesia de Dios presenta su programa espiritual, Enseñanzas del Dios de Israel, para que la llama eterna de la verdad sea encendida en nuestros corazones al escuchar el pregón del profeta que dice: tierra, 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 oye palabra de Jehová. Estimados amigos y hermanos, gracia y paz a vosotros en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Damos gracias a Dios por regalarnos esta nueva oportunidad de llevarles a cada uno de ustedes la bendita palabra de nuestro Dios. Gracias damos a Él por tenernos con bien, tenernos con salud, con esa energía necesaria y sobre todo con el gozo que inunda nuestro corazón al saber que nuestro Dios es un Dios de misericordia y de consuelo. Gracias damos a Él por este hermoso privilegio en el que usted y nosotros nos encontramos al meditar juntos en la bendita palabra de nuestro Dios. Al empezar el estudio de la palabra de Dios para esta tarde, los invitamos para que en el lugar donde se encuentra incline su cabecita al polvo de la tierra y todos elevemos una oración a nuestro Padre Todopoderoso. Oremos en esta tarde. Bendito y bondadoso Padre que estás en los cielos, te damos muchas gracias, bondadoso Señor, por traernos con bien hasta las instalaciones de Canal 9 Teleoccidente. Gracias te damos por nuestros teleoyentes que ya están preparados, listos, para que juntos podamos estudiar tu bendita palabra. Gracias te damos porque nos has dejado un manual infalible, el cual guía nuestros pasos, guía nuestros pensamientos, guía toda nuestra vida cada día. Te damos gracias, Padre, por este precioso libro en el cual has revelado tu plan para nuestras vidas. Ahí has establecido lo que implica vivir para tu gloria. Gracias te damos, Padre, por este privilegio que tenemos de volver a estudiar tu palabra. Bendice a cada uno de los televidentes que ya están en sintonía de Canal 9, así también como los que van a estar en sintonía a través de la plataforma de Facebook. Gracias te damos por traernos con bien y te damos gracias también por las instalaciones de Canal 9, el cual ha abierto sus puertas para transmitir tu bendita palabra. Bendice tu iglesia en el Duraznal y en todo el territorio guatemalteco, así como fuera de sus fronteras. Te pedimos estas bendiciones en el bendito nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Gracias damos a Dios por tenernos con bien, con salud, sobre todo con ese deseo de seguir estudiando la palabra del Señor. Vamos a invitarle para que en el lugar donde usted se encuentra, acomódese, tómese ese espacio necesario, concéntrese, tome su Sagrada Escritura, porque ya en unos instantes vamos a empezar a estudiar la palabra de Dios. Ahora sí, con el corazón abierto y rendido ante Dios, con el corazón humillado, con el corazón contrito y con un corazón sediento, ahora sí, estimado televidente, vayamos todos a estudiar la palabra de nuestro Dios. Para eso vamos a dejarle tiempo a nuestro estimado hermano obrero Leonel López, obrero de la Iglesia de Dios, Aldea El Duraznal, Comitancillo, San Marcos. Estimado hermano, adelante. Hermanos y hermanas de la Iglesia de Dios en el Duraznal, en San Marcos y a nivel de Guatemala, gracia y paz a vosotros en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y a usted, estimado televidente, vecino y amigo que nos está visualizando en estos momentos a través de Canal 9, saludos cordiales a usted, le deseamos muchas bendiciones, le deseamos lo mejor en esta noche, esperamos que usted descanse tranquilamente en esta tarde y que aprenda de la palabra de nuestro Dios. Para empezar, le recordamos el siguiente pensamiento de un escritor puritano que dijo en una ocasión:
Estudia la Biblia ahora, porque las preocupaciones de la vida y el mal te dirá, cuando eres joven, te dirá, eres muy joven para estudiar la Biblia. Ese es para gente ya adulta. Pero ya cuando llegas a la edad adulta, cuando llegas a una edad ya más avanzada, las preocupaciones de la vida y el mal te dirá, ya no puedes ahora, ya no puedes ver las letras, ya no puedes ver todos los detalles en la Biblia, así que ya no es tiempo para estudiar la Biblia. El mal nunca va a permitir que usted estudie la Biblia, por eso ahora es el momento para estudiar la Sagrada Escritura. Por eso en esta tarde noche, estimado televidente, estimado amigo y hermano, vamos a empezar juntos ahora el estudio de la palabra de nuestro Dios. En esta tarde noche el tema que vamos a abordar ahora es el tema número 4 en nuestra serie Símbolos de la Biblia. La Biblia habla de sí misma de diferentes maneras, se muestra a través de diferentes cosas que conocemos en nuestra vida cotidiana. Y en esta oportunidad vamos a abordar el cuarto tema intitulado La Biblia como espejo y como lámpara. La Biblia como espejo y como lámpara. Cuando se inventó la luz que usted tiene en su casa ahora, hubo una gran fiesta en el mundo, porque el mundo disipó las tinieblas, dejó a un lado las tinieblas y se presentó la energía eléctrica. Realmente cuando hay luz en una casa, aunque sea de noche, se puede ver, aunque sea en la oscuridad, se puede lograr ver. Y esta misma realidad se aplica en la vida espiritual. Cuando hay luz, las cosas se ven bien, las cosas se ven tal como son. Por eso en esta tarde noche vamos a abordar de que la Biblia es luz y es espejo para la vida del creyente. Así que tome su Biblia en estos momentos, abre su teléfono, si no lo ha hecho, descargue una aplicación ahora. La versión más común que nosotros utilizamos en este programa es la Reina Valera 1960. En algunas excepciones vamos a indicar alguna versión, pero la versión más tradicional y más común es la Reina Valera 1960. Así que tome su Sagrada Escritura y vamos a empezar a meditar en ella en estos momentos. El tema tiene tres aspectos. Vamos a abordar tres aspectos. Número 1, vamos a puntualizar de que es necesario conocernos a nosotros mismos. Número 2, vamos a puntualizar de que la Biblia como espejo y como lámpara es la que nos puede iluminar nuestra realidad. Y número 3, vamos a especificar algunas aplicaciones, algunas implicaciones en nuestra vida, en tu vida, en mi vida y en la vida de todo aquel que se expone al estudio de la Sagrada Escritura. Así que empecemos. Número 1. El conocimiento de uno mismo es muy importante en la vida espiritual. Si alguien no se conoce a sí mismo, no puede disfrutar de la vida espiritual. No puede agradar en última instancia a nuestro Dios. Incluso en la vida secular hay refranes que dicen, conócete a ti mismo. Una frase célebre en el ámbito de la filosofía dice que conócete así a ti mismo. Entonces el conocimiento de uno mismo es fundamental. Sin embargo, en la psicología, en el ramo de la psicología o en el pensamiento humano, hay una estrategia que se propone. Esta estrategia se denomina como introspección. Este es un término técnico en la psicología. La introspección significa ver a uno mismo, conocer a uno mismo, viendo a uno desde dentro, desde lo más profundo del corazón. A eso se le llama la técnica de la introspección. Cuando la persona, cuando el ser humano pone sus ojos en sí mismo, entonces se conoce, se llega a conocer tal como uno es. Bueno, esta introspección, en realidad, desde la Biblia, no hay algún mandato en la Biblia para realizar una introspección, es decir, para realizar un conocimiento de sí mismo desde lo más profundo de nuestro ser. Y no solo no hay un mandato, sino que además es imposible conocernos
adecuadamente a través de la introspección. Es decir, no podemos conocernos a sí mismo viendo nuestro propio corazón, viendo nuestra propia realidad, viendo nuestros propios pensamientos, nuestro pasado, los momentos que han pasado en nuestra vida. No podemos conocernos adecuadamente a través de esta estrategia. La Biblia dice allá en Jeremías, dice en su capítulo 17, verso 9, les leo en tanto que usted busque ahí en su Biblia. Dios dice de esta manera, Jeremías capítulo 17, verso 9, se leen estas palabras: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Realmente nadie puede conocer el corazón de una persona. A una persona lo podemos ver como alguien amable, como alguien muy respetuoso, muy moral, pero dentro de su ser alberga perversidades, alberga maldad. Por eso nadie puede conocerse tan solo viendo el corazón de uno. Somos corruptos y perversos a los ojos de Dios. Es decir, somos malos a los ojos de Dios. ¿Cómo podemos examinarnos a nosotros mismos? Realmente no podemos hacer un examen imparcial de nosotros mismos. Nadie puede conocerse a sí mismo. Salmos 19:12 dice, escuche estas palabras, allá en el Salmos 19:12, Dios dijo de esta manera: ¿quién podrá entender sus propios errores? Esta es una pregunta. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. El salmista David escribió estas palabras y se preguntó a sí mismo, ¿quién puede entender sus propios errores? Realmente nadie. Nadie puede conocerse a sí mismo tal como es uno. Por eso el salmista David le preguntó a Dios, rogó a Dios para que le librara de los errores ocultos. Esto nos da a entender, estos primeros dos pasajes de la Escritura nos dan a entender que los resultados de la introspección son negativos. Hay un resultado negativo de la introspección. El primer resultado negativo es el narcisismo. Hay una teoría que se conoce bien en el ámbito secular denominado narcisismo. Se cuenta de la historia de un joven Narciso, de nombre Narciso, que nunca había visto su rostro, pero cuando él llegó en un recipiente donde tenía agua, él se vio a sí mismo y se fue a un río a ver si veía el mismo rostro. Se fue a un río y cuando llegó en el río se fijó bien en la profundidad del río y ahí se encontraba la imagen de él. Y se enamoró tanto de su imagen que a tal punto se lanzó al río para abrazar esa imagen y se ahogó. ¿Qué nos da a entender esta teoría del narcisismo? Muchas personas se ahogan en sí mismos. Cuando solo se miran a sí mismos, se ahogan. Alguien dijo en una ocasión que cuando se activa el yo, se ahoga uno mismo en su propia realidad. Y otro resultado de la introspección es el miedo a observarse a sí mismo. Muchos cuando ven su propia realidad ya no quieren verse así. Pero ¿por qué será? Porque realmente no se conocen a través del medio adecuado. Bajo nuestra propia luz jamás veremos la luz divina. Es decir, bajo nuestros propios ojos no podemos conocernos bien. Por eso necesitamos una luz diferente que nuestros propios ojos. Solamente en la luz de Dios podemos ver. Solamente a través de la luz de Dios podemos ver. Allá en el Salmo 36:9 se leen estas palabras: en tu luz veremos la luz. Es decir, el salmista escribe aquí que en la luz de Dios veremos nuestra propia realidad. Cuando la luz de Dios es reflejada en nuestra vida, entonces nos conocemos tal y cual somos nosotros. Entonces, conocerse a uno mismo es necesario. Entonces, el primer punto de nuestra lección en esta tarde es que conocerse a uno mismo es muy necesario.
conocer nuestro propio corazón, nuestra propia realidad, es algo fundamental para poder acercarse a Dios. Quien no se conoce correctamente a sí mismo no puede acercarse al trono de la gracia. Pero se debe tener cuidado cómo se puede adquirir tal conocimiento. Si se aplica una estrategia equivocada como la introspección, el ser humano se va a conocer de manera negativa, de manera inadecuada. Vamos a plantear esta estrategia ahora, la estrategia divina, después de esta corte comercial. Quédese en sintonía de Canal 9 porque viene la parte esencial de nuestra lección en esta tarde. Ya regresamos. Gracias por estar en sintonía de Canal 9 Teleoccidente, emitiendo sus señales desde la cabecera municipal de Comitancillo, San Marcos. Gracias, estimado vecino, estimado paisano de todas las comunidades del municipio de Comitancillo. Muchas gracias por acompañarnos en este programa espiritual, Enseñanzas del Dios de Israel. Saludamos también a nuestros queridos televidentes a través de la plataforma de Facebook por internet. Saludamos a nuestra hermana Ileana Barrios, quien desde Palo Gordo, San Marcos, está visualizando con toda su querida familia. Saludos a ustedes, estimada hermana, y a toda su familia. Reciban un cordial saludo de paz en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por acompañarnos siempre. Saludamos también a nuestro hermano Pedro Morales desde Malacatán, San Marcos. Muchas gracias, hermano, por visualizar este programa espiritual. Saludamos también a nuestra hermana Laura Molina, quien desde la ciudad capital nos acompaña en esta transmisión y estudio de la palabra de nuestro Dios. Saludamos también a nuestro querido vecino y amigo del Duraznal, Wilmer Jiménez, quien desde la Unión Americana está visualizando este programa. Muchas gracias. Agradecemos también a López Agustín, quien en la cabecera, en el casco urbano del municipio de Comitancillo, está visualizando este programa espiritual. Muchas gracias. Saludamos también a nuestro hermano Chano González, quien está visualizando desde el departamento de Sololá. Saludos a usted, estimado hermano, y bendiciones. Agradecemos también a nuestro hermano Antonio García, quien está visualizando desde Suchitepeques. Muchas gracias por estar visualizando este programa espiritual. Saludamos también a nuestra televidente María de los Ángeles Hernández, quien en alguna parte del territorio guatemalteco está visualizando este programa espiritual. Saludamos también a nuestro hermano Ezequiel Pérez desde la Unión Americana. Muchas gracias, estimados hermanos, por acompañarnos en este programa espiritual. Saludamos también a nuestro hermano Daniel Lux, quien es integrante del trío Bello Amanecer. Recibe nuestro cordial saludo, estimado hermano. Muchas gracias por estar visualizando este programa espiritual. Saludamos también a nuestra hermana Diana Pérez, quien en algún lugar del territorio guatemalteco está visualizando este programa espiritual. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Les recordamos, les anticipamos, primeramente Dios, a inicios del año 2021, en el mes de enero, si así el Señor lo quiere, iniciaremos la serie más preciosa de todo lo que hemos preparado para cada uno de ustedes. Iniciaremos la serie denominado Hermenéutica y Exégesis Bíblico. La primera parte que hemos terminado se refiere a ¿es confiable la Biblia? Y hemos respondido que sí, es la palabra de Dios. La segunda fase que corresponde al estudio de la Biblia es ahora cómo estudiarlo, cómo se estudia la Biblia, cómo se interpreta la Biblia. Empezaremos en el mes de enero, si así el Señor nos regala vida y salud, la serie más grande y preciosa jamás conocida en el altiplano marquense, de manera gratuita para el pueblo de Dios y para todo el que desee estudiar la Biblia, Hermenéutica y Exégesis Bíblica. Espérelo por Canal 9 Teleoccidente. Gracias por estar en sintonía de Canal 9
Continuamos estudiando la palabra del Señor con nuestro estimado hermano obrero. Adelante, hermano. Bien, continuando con el estudio de la palabra de Dios, hemos abordado el primer punto, que se trata de que el conocimiento de sí mismo es fundamental. Sin embargo, la estrategia para alcanzar ese conocimiento de uno mismo no debe ser y no puede ser la psicología, porque el ser humano no puede conocerse a sí mismo. Tampoco alguna rama de la ciencia humana, sino a través de la luz de Dios, a través de la luz espiritual. Y ahora en este segundo punto vamos a plantear de que la luz que Dios nos envía sí nos da a conocer nuestra propia realidad. Ahora vamos a entrar a este segundo punto de que la palabra de Dios es como espejo y como lámpara. Usted y yo conocemos la función de un espejo. Es que nosotros nos conozcamos de cerca. Es que veamos algún detalle de nuestra personalidad. Y una lámpara, la luz, también sirve para reflejar nuestro camino, ya sea de noche o en algún lugar oscuro. En este sentido, entonces, la palabra de Dios como espejo y como luz nos enseña nuestra propia realidad. ¿Y cuál es nuestra propia realidad? Pues es lo que vamos a puntualizar en estos instantes. La doctrina de que la palabra de Dios es como espejo se registra en la epístola de Santiago, en su capítulo 1, verso 23 al 25. Ahí se registra de que la palabra de Dios es como un espejo. Entonces puede haber dos actitudes en cuanto al espejo. La primera actitud que ahí se menciona es que una persona puede verse a sí mismo en el espejo y luego se retira y se olvida de cómo era. Esto representa a un oidor de la palabra, es decir, a la persona que solo escucha la palabra pero que no lo aplica en la vida. La segunda actitud es el de ser hacedor de la palabra. Entonces, alguien que se ve en el espejo, si ve algún detalle imperfecto en su personalidad, lo corrige para que su personalidad sea tal como debe ser. A esto se le llama a alguien que aplica la palabra de Dios en la vida, es decir, hacedor de la palabra. Entonces, lo más importante para Dios no es solo escuchar la palabra, sino es aplicarlo en la vida, es decir, obedecer a Dios y obedecer su palabra. Y la doctrina de que la palabra de Dios es como lámpara o es como luz se registra allá en el Salmo 119, 105. Este pasaje es muy conocido, en donde se leen las palabras: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y en el verso 130 de este mismo capítulo se leen las palabras de que tu ley alumbra, la palabra de Dios alumbra la vida del creyente. Entonces, si la palabra de Dios es como espejo o como luz, ¿qué muestra entonces de nosotros mismos? Muestra nuestra condición como seres humanos, muestra nuestra verdadera condición como hombres y mujeres creados a la imagen de Dios, pero caídos. ¿Caídos en qué? En el pecado. Nuestra verdadera condición entonces es lo que la Biblia llama el pecado. Somos pecadores. Tú y yo somos pecadores. Los que hemos nacido de nuevo somos pecadores que han sido perdonados nuestros pecados. Esta doctrina se registra ya en la carta de Pablo, la carta de oro de Pablo a los romanos, en su capítulo 3, verso 9. Dice, se leen estas palabras, Romanos 3, 9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. En este pasaje se registra la doctrina de la pecaminosidad del ser humano. El ser humano, ya sea hombre o mujer, que ya tenga conciencia, que ya ha crecido, es un pecador. Desde el nacimiento hasta la tumba, el ser humano es un pecador. Delante de Dios, Dios no nos conoce como empresarios, como intelectuales, como exitosos
o como embajador, como algún gobernante o alguien famoso. Dios no nos conoce así. Dios simplemente nos conoce como pecador. Entre nosotros no hay alguna diferencia. Dios no nos diferencia por nuestro color, por nuestra posición social, por nuestros bienes, sino simplemente nos conoce por nuestra condición que nos caracteriza a todos. Somos pecadores. En esta carta Pablo explica a los judíos que los judíos se creían de que eran los mejores que los gentiles, porque ellos se consideraban descendientes de Abraham. Pero Pablo les dijo, no, todos están bajo pecado, judío, gentil, quien quiera que sea, es un pecador. Y esto se registra en la Biblia. Hay ejemplos bíblicos en la Biblia. Por ejemplo, Job. Usted ha escuchado la historia de Job. Dios mismo dio testimonio de que él era un hombre justo, intachable. Pero ¿sabe qué dijo Job de sí mismo cuando se encontró con Dios? Cuando recibió la luz de Dios, cuando recibió la revelación de Dios, que es su palabra. Job dijo estas palabras. En su capítulo 42 de Job, versos 5 y 6 se leen estas palabras. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Este es un ejemplo de un hombre justo delante de Dios, pero que se consideraba a sí mismo como pecador. El ejemplo también del apóstol Pedro, allá en Lucas 5:8, dice, cuando Pedro pescó toda la noche con todos sus demás compañeros de pesca, no pescó ni un pez, pasó toda la noche entera y no pescó nada. Pero cuando llegó Jesús en la parte clara del día, en la mañana, le dijo Jesús, ve, entra al mar, tira la red y empieza a pescar. Pedro le dijo, no Señor, no he pescado nada durante la noche, pero en tu nombre echaré la red. Entró Pedro y ¿sabe qué es lo que encontró? La red se rompía por una tanta cantidad de peces que encontró por el poder de nuestro Dios. ¿Y sabe qué dijo Pedro por esta situación? Allá en Lucas 5:8 dijo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Este es el ejemplo de Pedro, que era líder entre los apóstoles. Pedro no dijo así al Señor, Señor, respétame porque soy sumo pontífice o porque soy papa. No, ¿sabe qué dijo Pedro de sí mismo? Dijo estas palabras, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Entonces, cuando el ser humano recibe la luz, recibe la revelación, se encuentra con la Escritura, realmente ve su pecaminosidad. Es el ejemplo del gran apóstol Pablo también. Se leen estas palabras allá en 1 Timoteo 1:15. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. ¿Quién era el primero de los pecadores según Pablo? Pablo no se consideraba el mejor. Pablo lo que dijo aquí en este pasaje es que él dijo, yo soy el primero del pecador. El príncipe de los predicadores, Charles Haddon Spurgeon, dijo estas palabras, si Pablo fue el primer pecador, yo soy el segundo, dijo él. Y esta expresión nos da a entender que el ser humano es un pecador. Entonces, cuando nos encontramos con la Escritura, cuando empezamos a ver lo que contiene la Escritura, nos espantamos. ¿Sabe por qué nos espantamos? Porque la Escritura nos enseña que nosotros somos pecadores. Pero cuando nos encontramos con la psicología dice, no, usted es bueno, usted es alguien muy amable. Pero cuando vemos la Escritura, ella dice que nosotros somos pecadores. ¿Y cuál debe ser nuestra reacción? ¿Qué es lo que debemos hacer cuando nos encontramos que somos pecadores? Vamos a responder a esta pregunta después de este corte comercial. Ya regresamos, quédese en sintonía de Canal 9. Gracias por estar en sintonía de Canal 9 Teleoccidente, tanto por el sistema de cable como también por la plataforma de Facebook. Muchas gracias por acompañarnos en el estudio de la palabra de nuestro Dios. Agradecemos a nuestro hermano Pablo Pastor, que nos escribe paz hermano. Remitimos también el mismo saludo de nuestro Señor Jesucristo para usted en el lugar donde está visualizando.
También agradecemos a nuestra hermana Mariselda Díaz, hija de nuestra hermana Romelia Temaj, de la aldea del Duraznal. Muchas gracias, hermana Mariselda, desde la Unión Americana, está visualizando. También agradecemos la sintonía de Wendy Aguilón, quien nos escribe: hola, buenas noches hermanos, adelante en la obra del Señor. Su programa es de mucha bendición para mi vida y sin duda alguna para el pueblo de Dios aquí, viendo en Estados Unidos, Norte Carolina. Atentamente, Wendy Aguilón. Un saludo a mi suegra, Elba Temaj López. Bendiciones y hasta pronto. Muchas gracias, estimada Wendy. Que el Señor la bendiga en Estados Unidos, que le dé salud, que le dé fuerza y vitalidad para seguir adelante luchando por su vida. Agradecemos también a Ronaldo López, quien nos escribe: paz hermano, Leonel y Noé, sigan adelante en la obra del Señor. Bendiciones a ustedes, estimado hermano Ronaldo. También nuestro hermano Pablo Pastor nos escribe: paz hermanos, los saludo lo leeré tal como aparece acá, Paducah, Kentucky, Estados Unidos. Supongo que es así. Muchas gracias hermano, desde la Unión Americana. Saludos a usted y bendiciones de parte de nuestro Dios. Nuestra hermana Laura Molina nos escribe: paz hermanos, los saludo desde la colonia Maya, zona 18, Ciudad de Guatemala. Los sintonizo hermanos, gracias a Dios estos programas espirituales son de mucha bendición para mí. Paz y muchas bendiciones a ustedes, carísimos hermanos. También saludamos a nuestra hermana Alba López, que nos escribe: paz, amados hermanos, ánimo en la obra de nuestro Dios. Aquí la familia López visualizando desde la aldea del Duraznal. Ánimo y saludos de paz. Y un saludo de paz para los hermanos de la Iglesia de Dios a nivel nacional. Muchas gracias por el saludo y hemos remitido la misma a todo el pueblo de Dios en todo el territorio guatemalteco. Muchas gracias por estar en sintonía de Canal 9 Teleoccidente. Para finalizar el 2020, calendario gregoriano, tendremos una serie pequeña intitulado Consejería Bíblica en tiempos de la nueva normalidad. Consejería Bíblica en tiempos de la nueva normalidad. Hablaremos de aspectos importantes que debemos de haber aprendido de la pandemia COVID-19 que está todavía presente en nosotros. ¿Qué debemos de aprender de esta pandemia que ha azotado todo el mundo? Escucharemos una serie intitulado Consejería Bíblica en tiempos de la nueva normalidad. Espérelo, la próxima semana empezaremos. Continuamos estudiando la palabra del Señor con nuestro hermano obrero ya en la parte final de esta lección. Adelante, hermano. Continuando con el estudio de la palabra de Dios, en esta lección de que la palabra de Dios es como espejo y como luz, vamos a aprender ahora una aplicación o una implicación en nuestra vida personal. ¿Qué implica ahora de que la Biblia es como espejo y como luz? ¿Sabía usted que por qué muchas personas no leen la Biblia? La razón es que muestran su propia realidad, muestran su propia pecaminosidad. Como alguien dijo en una ocasión: no me quiero ver en un espejo porque soy feo. Y en la vida espiritual nos muestra algo peor que ser feo. Nos muestra que somos pecadores. Y como pecadores, Romanos 6:23, lo único que merecemos es la muerte. Por ejemplo, estas frases de algunos cristianos que han existido en el mundo, dice el famoso escritor John Knox, escribió estas palabras: lloro de tristeza por mi pecaminosidad, mi reposo está simplemente en tu misericordia, oh Dios de mi salvación. Las mismas palabras también expresó el famoso escritor puritano John Bunyan. Dice estas palabras: aun si en mi vida anterior no hubiera habido ninguna culpa, los pecados que cometo en un día son suficientes para mandarme al infierno. Estas palabras realmente concuerdan con lo que enseña la Escritura. En estos momentos finalizamos esta lección con una breve aplicación. Número 1. Conozca que usted ha pecado. Conozca que usted es un pecador. La Biblia me muestra a mí que soy un pecador, que usted tiene la misma condición.
Aprópiese de estas palabras que dice Lucas 15:18. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Estas fueron las palabras del famoso hijo pródigo allá en el Evangelio de Lucas. He pecado contra el cielo y contra ti. Lo mismo debe expresar usted en esta tarde noche. Si usted no se ha arrepentido, si usted no ha nacido de nuevo, estimado hermano de la iglesia, debe expresar estas palabras en esta tarde. He pecado contra el cielo y contra ti. Deben ser estas palabras que deben ser dirigidas a nuestro Dios. Conozca usted que usted es un pecador. Número 2, siente un dolor profundo por su pecado. Debe afligirse bastante por ese pecado. Debe sentir vergüenza, debe sentir dolor. Antes de sentir placer en el pecado, lo que el creyente debe hacer es sentir dolor por el pecado. Salmo 38:18 se leen estas palabras: afligido estoy a causa de mi pecado. Este salmista entendió que su propia pecaminosidad le llevaba a un profundo dolor. Pero ¿sabe cuál es la condición del mundo actual? Es que ya no siente vergüenza por el pecado. Es más, se ríen en el pecado, se alegran haciendo pecado. ¿Y sabe qué es lo que provoca eso? Provoca una tristeza para el corazón de Dios. Lo que debe hacer el creyente en estos momentos ahora es sentir un dolor profundo por el pecado. Sentir una gran aflicción porque hemos ofendido a nuestro Padre Celestial. Número 3. Confiesa tus pecados a Dios. Luego de haber visto de que la Biblia nos muestra que somos pecadores, ahora debe continuar con una confesión de sus pecados a Dios. El Salmo 51:1-3 dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Estas palabras deben ser las palabras de usted en esta tarde noche. Borra mis pecados, oh Dios eterno, porque he pecado contra ti. Entonces, antes de tener miedo al infierno, debemos tener un dolor profundo por nuestro pecado, porque ofenden en primer lugar a nuestro Dios. Número 4, abandone el pecado. A partir de ahora, debe abandonar el pecado. Es lo mejor que puede hacer el pecador, abandonar todo pecado en la vida. En Isaías 55:7 se leen estas palabras: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Las mismas palabras expresa el apóstol Juan allá en sus cartas, que dice: el que confiesa a Dios sus pecados, Él los perdonará. Pero el que los oculta, por supuesto que desde ya recibirá una condenación de parte de nuestro Dios. Por eso alguien dijo en una ocasión: hoy, mi Dios, yo odio el pecado, no porque me condene, sino porque te ha ofendido. Estimado hermano de la iglesia, estimada hermana, si usted no ha confesado sus pecados, este es el momento, este es el tiempo ahora para poder confesar los pecados delante de nuestro Dios. Y nosotros, los que hemos nacido de nuevo, debemos arrepentirnos cada día, porque es lo mejor que puede hacer un pecador, como lo es el ser humano. Y por último, número 5, viva para agradar a Dios. Después de reconocer que usted es un pecador, después de confesar sus pecados, después de sentir aflicción por su pecado, lo mejor que puede hacer ahora es viva para agradar a Dios. Estimado hermano y hermana, ya no más contaminarse con el mundo, ya no más vivir según
las tradiciones de este mundo, ya no más participar en las fiestas paganas de este mundo. Este es el tiempo para dejar de hacer el pecado y vivir para la gloria de Dios. Como lo dice Pablo allá en 1 de Corintios 10:31, se leen estas palabras: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Esto es lo mejor que puede hacer el pecador, que se arrepiente, que siente un dolor en el corazón y que entrega su vida a Dios para que Dios lo cambie, para que Dios lo transforme. Y lo mejor que puede hacer el creyente, por supuesto, es como dice el apóstol Pablo, es vivir para la gloria de Él. Estimado hermano y amigo, que Dios nos ilumine, que Dios le ilumine a usted para que se sumerja más en las preciosidades de la Escritura, para que vea más su propio rostro en la Escritura y así que se arrepiente y que vuelva a Dios, que entregue su vida totalmente a nuestro Dios para que vive para la gloria de Él. Que Dios bendiga su palabra en su corazón y que esta palabra le muestre más su propia realidad y que le haga llevar a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria sea a nuestro Dios por su palabra y por la claridad con que Él nos enseña. Debemos de humillarnos, debemos sentir tristeza por nuestra condición, pero también debemos de ver la luz que se refleja en la persona de Jesucristo. Gracias a Dios por proveernos el sacrificio perfecto para redimirnos. Gracias a Él por su misericordia. Agradecemos a Dios y a usted por estar en sintonía de Canal 9 Teleoccidente. Recuerde que nosotros transmitimos los días martes y jueves el programa Enseñanzas del Dios de Israel. Así es que usted está cordialmente invitado los días martes y jueves de 6 a 7 de la noche. Muchas gracias por su sintonía. Empezaremos la próxima semana una serie intitulada Consejería Bíblica en tiempos de la nueva normalidad. Por ahora, que el Señor lo bendiga en cualquier parte donde usted pudo visualizar este programa. Agradecemos a nuestro hermano Iván por haber visualizado este programa. A nuestra hermana Judith Castillo desde Palestina. Muchas gracias, estimada hermana, que el Señor la bendiga. También a nuestra hermana Alvarado Yese, muchas gracias por haber visualizado este programa espiritual. Que el Señor retribuya en bendición el tiempo apartado para este momento de enseñanza bíblica. Por ahora, los invitamos a una oración final para terminar con el estudio de la palabra del Señor. Oremos. Bondadoso y eterno Padre que estás en los cielos, gracias te damos por el tiempo precioso que nos has regalado de haber estudiado tu palabra. Gracias por reflejar esa triste condición que hay en nosotros. Pero mucho más, Señor, redunda gozo y alegría en nuestro corazón, porque no solo nos enseña tu palabra que somos pecadores, sino también has provisto el sacrificio perfecto para esos pecados. Gracias por nuestro Señor Jesucristo, quien en la cruz del Calvario derramó su sangre, murió, resucitó y ahora está sentado a tu diestra intercediendo por nosotros. Gracias, bondadoso Señor, por nuestro bendito Redentor, quien nos limpia, quien nos perdona de todos nuestros pecados. Ayúdanos a seguir adelante, a ser fieles a ti, amarte, honrarte y obedecerte. Te agradecemos por este espacio y te rogamos que nos lleves con paz y bendición a nuestros hogares y bendigas a nuestros estimados televidentes. Te suplicamos estos favores en el nombre bendito y precioso de Cristo Jesús, nuestro bendito Redentor. Amén. Gracias por su sintonía a Canal 9. Los esperamos el próximo martes, si así el Señor lo permite. Por ahora los dejamos con la bendición final de nuestro Dios. Hasta pronto. Hasta pronto. Jehová te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti y haya de ti misericordia.
Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti la paz.